Muy buenos días, mi nombre es Héctor Esquivias. Comenzamos la transmisión de esta videoconferencia especial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El programa de videoconferencia se imparte a lo largo de todo el año y en esta ocasión, con motivo particular de la contingencia por coronavirus, hemos considerado de vital importancia poder tener un mensaje a la comunidad de los especialistas, de los profesionales de la salud de nuestro país. Esta videoconferencia la hemos titulado Impacto de COVID-19 en la salud mental. Recursos para los profesionales de la salud. ¿Cuál es el propósito de tener una videoconferencia especial con este tema? El propósito es proporcionar a ustedes, colegas, amigos, médicos, las recomendaciones desde la salud mental para ayudar y promover la sana distancia en los contextos en los que ustedes se encuentran, ya sea en casa, con familiares, con amigos. Sabemos que nosotros, los médicos y todos los profesionales de la salud, podemos influir mucho en las conductas de quienes nos rodean y queremos tener un mensaje claro para ustedes y también que sea tranquilizador ante esta circunstancia. Por otro lado, creemos que es de vital importancia crear concientización sobre el autocuidado para aquellos que se encuentran en instituciones de salud proporcionando atención médica en estos momentos. Presento a la maestra Rocío Carmona, que nos ha acompañado en el programa de videoconferencias durante el año pasado y este año. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí. Un gusto, doctor. ¿Qué tal, doctor Illamín? Tomando en cuenta la naturaleza del Instituto Nacional de Psiquiatría enfocado, centrada su misión en la salud mental de la población mexicana, y la naturaleza de este espacio, que es contribuir con conocimientos científicos, su divulgación para que los profesionales de la salud puedan dar mejor atención en cuanto a salud mental a la población también, y también tomando en cuenta esta situación, esta pandemia de coronavirus, es que hemos programado esta sesión. Queremos saber a fondo, de la mano de nuestro especialista invitado del día de hoy, qué factores contribuyen al estrés justamente del personal médico que está dando atención a esta crisis y cómo afrontarlos, doctora. Así es, sabemos de forma muy general que distintos factores que contribuyen al estrés tienen que ver con la manera en la que se proporciona la información que se tiene, que aquí en todos los países ha habido una cierta incertidumbre sobre la información o una percepción de que la información que tenemos es insuficiente, y esto desde luego que favorece el estrés en el personal de salud, también el temor por infectarse, el temor ante toda la situación de la atención en la salud, porque sabemos que habrá un incremento en la demanda. Sí, doctor. Y por otro lado sabemos o nos cuestionamos si es idóneo lo que estamos haciendo ante una situación de una contingencia como esta, ante la cual tenemos poca información todavía. Y bueno, qué mejor para hablar de este tema que el doctor Illamín Merlín García, que ha desarrollado experiencia en la atención de pacientes o de la población en general cuando se presentan este tipo de contingencias, y que ha desarrollado y que ha trabajado con parte de sus líneas de intervención, que ha sido la intervención en crisis ante casos de desastres, ante este tipo de contingencias, y es un gusto que nos acompañe aquí. El doctor Illamín Merlín es adscrito al área de servicios clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchas gracias, doctor, por encontrarte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Esquivias, a la doctora Carmona, a la Dirección de Enseñanza de nuestro Instituto Nacional de Psiquiatría por la invitación. Realmente espero que podamos el día de hoy transmitirles información valiosa, útil, que les permita tener algunos recursos que ciertamente todavía son limitados ante una situación como esta de contingencia, pero que nos dé más tranquilidad para la intervención, para el apoyo de nuestros pacientes, de nuestra población. Muy bien, de acuerdo, doctor, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, iremos a la presentación del doctor Illamín, Impacto de COVID-19 en la salud mental. Muy bien, vamos a revisar algunas cosas que ya están muy difundidas, pero rápidamente. Sabemos que esta enfermedad, COVID-19, se le ha nombrado oficialmente, está relacionada con un tipo de virus, un coronavirus, cuyo nombre técnico es SARS-CoV-2, y que surgió en una provincia china hace unos meses.
Este virus ha tenido tal impacto que el 11 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud ha declarado de manera formal, de manera oficial, una pandemia. Sabemos ahora que su transmisión principal es a través del contacto directo con personas que son portadoras o que padecen la enfermedad o a través del aire. Esta información es muy importante y ya afortunadamente bastante bien difundida porque tiene que ver con las medidas que nosotros podemos implementar para disminuir el riesgo de contagio. Y conocemos hasta ahora que las principales manifestaciones, las más frecuentes son la fiebre, la tos generalmente seca, la fatiga, los estornudos, mialgias y ataque al estado general, que son principales manifestaciones de esta condición. Dentro de las características que hacen relevante esta condición, pues es que hasta el momento no tenemos un tratamiento específico, aunque se han estado haciendo ensayos y pruebas en muchos lugares del mundo para encontrar algunas opciones que nos ayuden a mitigar los efectos de esta condición. No se ha documentado realmente, comprobado que alguna intervención sea específica y sea realmente efectiva. Por lo tanto, lo que se ha establecido hasta ahora es que solo podemos ofrecer medidas generales como en algunas otras condiciones virales que ya conocemos. Pero una cuestión muy importante en el caso de esta condición, tratándose de una pandemia, de su alta contagiosidad, pues son las medidas de prevención y las medidas que se puedan implementar para limitar la propagación. Y en esto se ha hecho énfasis, por supuesto que en el lavado de manos, en evitar tocarse las mucosas, se ha difundido como evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, etcétera. La higiene respiratoria, a la que se ha hecho mucho énfasis a través del estornudo de etiqueta, que es estornudar en el ángulo interno del codo o en un pañuelo y luego lavarse inmediatamente las manos y desechar el pañuelo. Esta medida también que ya está muy difundida y que está ya implementándose, que es la sana distancia, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha sido que cuando estemos varias personas juntas podamos mantener una distancia de aproximadamente 1 metro, ¿no? para interactuar de manera más segura. Y finalmente, algo que vamos a implementar seguramente en los próximos días, que es el autoaislamiento, que consiste en mantenerse en lugares cerrados, propios, de manera voluntaria, cuando no se tiene todavía el padecimiento, para evitar contagiarse, o también la cuarentena, cuando ya se sabe que alguien es portador o está en riesgo o que ya desarrolló la enfermedad, para evitar contagiar a otras personas. El distanciamiento social, que también implica el hecho de que se hayan cerrado bastantes lugares públicos, eventos masivos, etcétera, que también ha demostrado en otros países, por experiencias recientes, que mitiga la propagación de esta pandemia. Y dentro de lo que nos atañe, pues vamos a revisar cuáles son los efectos o los posibles efectos que estamos observando del COVID-19 en la salud mental. En realidad, tenemos ya otras experiencias, porque no es la primera, por supuesto, pandemia que ha vivido la humanidad, y desde hace muchos siglos hemos tenido registro de condiciones como estas. Por supuesto que afortunadamente nuestros recursos, el acceso a la información y la capacidad de comunicación son distintos y ahora nos permiten establecer pues medidas que esperamos mitiguen de manera más efectiva esta condición. Pero algunas de las características propias de este padecimiento y que lo hacen tener un efecto importante en la salud mental son estas. Primero, que tenemos un conocimiento limitado sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre el curso que pueda tener y sobre, digamos, las implicaciones al final de todo esto. Eso es cierto porque es algo nuevo, y a pesar de ello, en pocas semanas, en los meses que van de esta condición, pues hemos aprendido bastante y vamos aprendiendo de manera rápida. Quisiéramos ya tener
la información suficiente para de manera pronta mitigar completamente esta condición, y sin embargo tenemos que reconocer que no es así, de tal manera que este conocimiento limitado, por supuesto que nos produce incertidumbre, es decir, no sabemos qué realmente impacto puede tener en las personas, en la población y en todo el mundo. Entonces eso nos da una sensación de manera, digamos, espontánea de peligro. Sentimos peligro ante algo que no conocemos y también tenemos una sensación de falta de control sobre este fenómeno, lo que nos hace percibirnos como vulnerables ante él. Y todas estas condiciones también nos generan un estado de hiperalerta, es decir, estamos sumamente atentos a detalles, a noticias, a cualquier condición, incluso de nosotros mismos. Podemos estar susceptibles de percibir con mayor intensidad sensaciones físicas que nos generen luego sentimientos de preocupación o pensamientos de preocupación respecto a esta condición. Así que la mayoría de personas podemos experimentar cosas como tener el pensamiento fuera de control, sentir de pronto que estamos demasiado preocupados, que de manera involuntaria o pasiva estamos pensando mucho en esto, porque hay muchos estímulos externos, porque es algo inminente y porque pues, nos ha permeado en nuestra vida mental de manera muy intensa. Además, ante esta pérdida del control en nuestros pensamientos con frecuencia, le damos, como decimos, vuelo, ¿no?, a la imaginación o al pensamiento, y entonces pensamos en consecuencias catastróficas para nosotros, para nuestros seres queridos, para los cercanos, para la población y en general incluso para el mundo, ¿no? Y eso también nos genera una carga importante de estrés. Por otro lado, algunas personas, por ejemplo, cuando ya están infectadas o tienen algún ser querido con la enfermedad, o incluso seguramente aquellas que han perdido a personas, pueden tener una sensación de injusticia y preguntarse por qué a ellos, por qué está pasando esto, o percibirlo como un castigo, dependiendo del contexto cultural, ideológico, de las creencias, en fin, se pueden dar estas connotaciones que también resultan negativas y que también pueden impactar de manera desfavorable la salud mental de las personas. Entonces, con esta condición, claramente las personas estamos sometidas a una situación de estrés emocional. Y aquí les comparto un par de definiciones muy amplias, también ya muy antiguas, tienen más de un siglo, que estos dos científicos las propusieron. Walter Cannon definió el estrés como un complejo de reacciones fisiológicas, bioquímicas, a estímulos nocivos que alteran la homeostasis, es decir, la estabilidad de nuestro organismo. Y entonces estas reacciones dan lugar a cambios corporales que preparan al organismo para enfrentar la emergencia. Y él describió fundamentalmente dos tipos de reacciones: el ataque o el combate y la huida. Y entonces resulta al final que el estrés no necesariamente es algo anormal. De hecho, es un mecanismo indispensable para la sobrevivencia. Y el estrés psicológico, el estrés emocional, también nos permite prepararnos en esos ámbitos para hacer frente a un potencial peligro, a un peligro inminente. Y Selye describió por su parte el síndrome de adaptación general, que hacía alusión justamente a todas estas ajustes que hace el organismo, todos estos cambios que hace el organismo ante situaciones de adversidad. Y él sentó las bases de un modelo biopsicosocial, y un gran aporte que hizo hace más de un siglo fue relacionar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal con las reacciones, las respuestas biológicas ante el estrés. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud define al estrés o al distrés como una reacción general de adaptación del organismo frente a circunstancias obstaculizantes o adversas. Claramente, esta condición, el COVID-19, constituye una entidad con estas características, y entonces el estrés da pie a un conjunto de reacciones fisiológicas que nos prepara para la acción. Eso es muy importante,
porque en estos términos una parte de estrés sería favorable para nuestro cuidado, para nuestra protección, para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, cuando las reacciones de estrés son sumamente intensas, se vuelven discapacitantes o se vuelven desadaptativas, y eso puede generar reacciones exageradas en el organismo y en impacto negativo en nuestra salud, tanto física como emocional y mental. Un modelo muy antiguo, también tiene unos 40 años que se desarrolló, nos explica cómo los organismos, cuando estamos sometidos a estrés, podemos tener diferentes consecuencias de esta exposición. Este modelo se llama diátesis estrés y nos explica que cada organismo puede tener ciertas características constitutivas, es decir, que nace con ellas o que en algún momento las adquiere y permanecen en ese organismo. Y esta característica constitutiva le produce una vulnerabilidad o susceptibilidad para desarrollar ciertas condiciones cuando esta característica se expone ante el estrés, es decir, hacia un factor ambiental o hacia una experiencia que le genera una reacción, y la interacción de esta predisposición o vulnerabilidad con el factor de estrés va a producir una característica. Esta característica puede ser una característica favorable, adaptativa, es decir, ante una situación de estrés podemos desarrollar capacidades que nos permitan enfrentar ese factor y superar esa adversidad y aprender y poder salir con una ventaja de esa experiencia. Pero también en organismos vulnerables puede desarrollarse una característica patológica, y es cuando un organismo enferma. Entonces, ¿de qué depende que las personas reaccionamos de manera distinta a situaciones adversas como la que estamos viviendo con el COVID-19? Bueno, pues de algunas características que ya son propias de cada individuo, que tenemos determinadas biológicamente o que en algún momento adquirimos y que nos hacen más susceptibles o más vulnerables. Y en este sentido, entonces, las personas podemos reaccionar de manera distinta y podemos desarrollar diferentes padecimientos ante una emergencia como esta. ¿Qué es lo que podemos tener como consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, podemos desarrollar trastornos como tales cuando no los teníamos, y entonces el grado de estrés que estamos viviendo y nuestra vulnerabilidad individual nos hace que expresemos de manera patológica una reacción que se traduce en un trastorno, en este caso mental. O aquellos que ya tenían un padecimiento también pueden manifestar exacerbación de los síntomas. Lo que hemos visto a lo largo de otros eventos y en este mismo es que los padecimientos más frecuentes o los síntomas más frecuentes que se están desarrollando con el COVID-19 son los que están relacionados con trastornos de ansiedad, con trastornos afectivos como los trastornos depresivos, la exacerbación el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo, una condición que ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, antes más reconocida como hipocondriasis. Algunas personas pueden desarrollar una reacción denominada trastorno por estrés agudo, y cuando esta condición se prolonga más de un mes se llama trastorno por estrés postraumático. Aquellos que estén vulnerables, susceptibles por su diátesis, pueden desarrollar episodios psicóticos de diferentes orígenes, pero es importante también tenerlo en cuenta porque esta condición de estrés puede no ser la causa, pero sí un factor disparador de estas condiciones. Sabemos nosotros ahora que los adultos mayores son una población particularmente en riesgo para esta pandemia, y sabemos también que los trastornos neurocognitivos mayores, antes conocidos como demencias, pues son prevalentes en esta población, y el factor principal de riesgo para desarrollarlo es la edad. Así que en aquellos adultos mayores que tienen esta condición,
también esto puede condicionar efectos agudos, por ejemplo, una condición que se llama delirium y que está relacionada sobre todo con factores externos que descompensan a un organismo, y las personas pueden de manera aguda presentar desorientación, confusión, fluctuaciones en sus estados de alerta, y esta es una condición que probablemente vamos a ver en adultos mayores que ya tienen una susceptibilidad, incluso también con el aislamiento o aquellos que estén sometidos a cuarentena debido a la disminución de los estímulos ambientales, pueden desarrollar esta condición. Y finalmente, algo bastante delicado que siempre hay que tener en mente, la conducta suicida. Todas las condiciones mencionadas y en general otros factores psicosociales pueden llevar a una persona a tener pensamientos relacionados con su propia muerte o llevar a cabo acciones que atentan contra su vida, su seguridad, o incluso realizar intentos suicidas. Entonces, aquí hay muchos factores que pueden influir en el desarrollo, en la presentación de estos padecimientos. Por ejemplo, algo que estamos ya observando, pues son estas reacciones de ansiedad y de anticipación que han tenido muchas personas ante la pandemia, y entonces vemos, por ejemplo, que hay las llamadas compras de pánico, y entonces en algunas poblaciones se vacían los centros comerciales, se compran insumos porque las personas tenemos la incertidumbre de qué va a suceder. Eso claramente es una reacción conductual ante un estado de estrés, ante un estado de ansiedad que se está generalizando. Otra de las cosas que vamos a vivir también en los próximos días es esto denominado aislamiento voluntario y las cuarentenas. Decíamos que es la limitación del contacto social, el confinamiento a espacios personales en donde podamos mitigar la posibilidad de la transmisión o la expansión rápida del virus. ¿Qué implica este tipo de medidas que claramente han resultado favorables para limitar la expansión del virus? Bueno, implica que las personas tengamos la sensación de que están limitando nuestra libertad. Tenemos incertidumbre porque nos sentimos aislados y probablemente no vamos a tener las mismas fuentes de información que habitualmente tenemos. Tenemos un distanciamiento físico real de las personas, de nuestras actividades, en general de la sociedad y del mundo. Nos podemos sentir aislados o en soledad. Esta condición a lo largo de los días puede producir fatiga, tanto física como emocional, la percepción de aburrimiento. Claramente va a cambiar nuestras rutinas porque no vamos a acceder a los mismos lugares, no vamos a visitar los mismos sitios, no vamos a tener el mismo grado de contacto con las personas a las que estamos acostumbrados. Puede también generar cambios en los ciclos biológicos, por ejemplo, no exponernos a los mismos lugares o a la misma cantidad de luz o a los horarios puede alterar nuestros ciclos de sueño o nuestros ciclos de alimentación, modificar el apetito o los horarios en que estamos realizando ciertas tareas, y eso también influir en nuestro organismo. Las personas podemos desarrollar también en esta condición sensación o sentimientos de desánimo o incluso de desesperanza, sentir que nuestro futuro es limitado o que no hay un futuro favorable para nosotros, para nuestros seres queridos o en general para todas las personas, o reacciones de ira o de irritabilidad. Entonces resulta importante entender que una medida muy importante que ha sido muy efectiva en otros lugares para limitar la expansión del virus, también por sí misma puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental. Y es importante entonces considerarla y poder tener recursos para afrontar esta posibilidad. Entonces, ¿cuáles son estos recursos para estas situaciones? Bueno, una situación a la que se le ha dado mucho énfasis porque es muy relevante es el manejo de la información. La información
es una herramienta muy poderosa para las personas, para la toma de decisiones, para incluso cómo se vive una situación. Justamente decíamos que una de las cosas que causa mayor estrés de esta pandemia es la incertidumbre. Si nosotros tenemos información clara, precisa, puntual, eso nos da cierto grado de seguridad o de confianza, algo de certeza para tomar algunas decisiones y para anticipar algunas posibles consecuencias. De tal manera que es muy importante tener información confiable. Y para eso nosotros tenemos la obligación como personal de salud de consultar esas fuentes confiables y cuando es necesario difundir información proveniente de fuentes confiables. Y también podemos a nuestros pacientes o conocidos incluso recomendar precisamente fuentes confiables. Es muy importante, podemos consultar fuentes oficiales como los mecanismos de difusión de información que tiene la propia Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud en nuestro país, u otras fuentes que claramente han mostrado que pueden ofrecer información cuya confiabilidad es alta. Un aspecto importante en relación a esto es también tener acceso a información positiva. Lamentablemente, por la característica de esta condición, las noticias negativas son las que más difusión tienen y más impacto tienen en nuestras personas. Sin embargo, también hay noticias positivas y claro que nos sentimos más tranquilos cuando nos van diciendo, pues parece que la mortalidad de esta condición no es tan alta como pensábamos inicialmente, y eso pues nos ayuda a tranquilizarnos en alguna medida porque teníamos una expectativa más negativa. O incluso otras noticias como cuando dicen pues hay tanto número de recuperados ya en tal lugar, y es una noticia alentadora que nos da esperanza, ¿no? Pero también otras noticias, incluso que pueden ser anecdóticas, que pueden tener un impacto emocional favorable en las personas, también es bueno tener contacto con ellas, ¿no? Pensar que hay muchas personas que están ayudando a mitigar la pandemia y luchando contra esto, pensar que hay personas que están investigando y trabajando para encontrar opciones de tratamiento o una vacuna, y cómo van esos avances. También es importante difundir y tener acceso a este tipo de información, o los gestos particulares que se dan en ciertas situaciones en donde las personas podemos llegar a tener actitudes hasta heroicas en apoyo a quienes están padeciendo una situación de adversidad. También es bueno tener contacto con ese tipo de noticias. Es muy importante evitar la sobreexposición a la información. Es muy importante que puntualmente demos recomendaciones a nuestros pacientes o conocidos de limitar el acceso a la información. Además de solo consultar fuentes confiables, hay que decir, no estés todo el día pendiente de las noticias, no estés todo el día pendiente de las redes sociales en donde se va subiendo segundo a segundo una cantidad inmensa de información, la mayoría decíamos negativa, porque eso también nos puede hacer sentir abrumados. Entonces, podemos dar la recomendación puntual de, mira, fija 2 momentos en el día en donde vas a tener acceso a la información relacionada con esto. A lo mejor puedes consultar un diario por la mañana y ver un noticiario en la televisión por la noche y nada más. A lo mejor puedes revisar las redes sociales en algún momento del día por determinados minutos y nada más. Es decir, sí tenemos que ser muy cautos con el manejo de estas conductas, porque también muchas personas que ya se encuentran perturbadas, alteradas emocionalmente por la pandemia, el estar teniendo contacto continuo con información puede empeorar su situación emocional. Es muy importante también poder difundir, saber que hay líneas de ayuda, hay líneas telefónicas, hay también a través de medios electrónicos instancias que están ofreciendo ayuda, orientación, apoyo de alguna índole a la población,
y eso también es importante poder difundirlo. Y algo que podemos hacer de manera personal y también promover en nuestros pacientes es mantener la objetividad. Eso tenemos que hacerlo a través de varios mecanismos. Por ejemplo, es importante reconocer nuestras emociones o enseñar a las personas a que reconozcan y estén atentas a los estados emocionales que están generando en esta condición y reconocer nuestras preocupaciones. Más adelante les voy a hablar de un algoritmo, de una serie de recomendaciones que se puede utilizar para manejar este tipo de condiciones. En general, estas recomendaciones son generales, pero tienen que ser muy puntuales para aquellos que están, por ejemplo, en aislamiento o en confinamiento, o simplemente que estamos viviendo en este entorno modificado social. Tenemos que cuidar nuestras rutinas, es decir, no porque no vayamos a la escuela debemos levantarnos más tarde, o no porque tengamos que llegar a un horario al trabajo podemos permanecer más tiempo acostados. Tenemos que cuidar esa parte de la rutina. No debemos pasar, por ejemplo, demasiado tiempo dormidos o en inactividad. No debemos modificar nuestros horarios de alimentación. Es importante porque las rutinas nos dan cierta estructura, nos permiten organizarnos y, decíamos, incluso pueden mantener nuestros ciclos biológicos de manera ordenada. Hay que mantener contacto social y comunicación dentro de las recomendaciones que se nos dan. Afortunadamente ahora hay muchos medios por los cuales podemos hacerlos. Los medios electrónicos son los más recurridos. Tenemos muchas aplicaciones que nos permiten comunicarnos en voz o incluso en voz e imagen con las personas que son importantes para nosotros, y eso es muy importante cuidarlo. Es indispensable mantener el descanso y el sueño, dormir las horas que habitualmente lo hacemos, no menos, pero tampoco de más. Y el descanso, además, ¿no? Si necesitamos una siesta o si necesitamos tener algunos minutos de reposo durante el día, también es muy valioso para nuestra salud mental y física. Cuidar nuestra alimentación y nuestro estado de hidratación. En estas situaciones de estrés puede incluso haber personas a las que se les olvide o se les pasen los horarios, y entonces es importante también tener en cuenta que esas cosas básicas hay que mantenerlas cuidadas. Realizar actividades de recreación en la medida de lo posible. Si estamos en aislamiento, en confinamiento, en cuarentena, buscar algunas actividades recreativas en el lugar en donde estamos. Si es posible, hay que exponerse a la luz natural, es decir, tener las ventanas de las habitaciones abiertas durante el día, asomarse por la ventana, tomar algo de aire. Si tenemos un patio, sería genial estar ahí algunos minutos durante el día para que nuestro organismo reciba estímulos naturales que le permitan también organizar sus ciclos. La actividad física es algo muy importante. Sabemos ahora que la actividad física permite la modulación también de ciclos vitales, genera algunas sustancias que nos producen estados anímicos favorables, y eso también es un recurso valioso en esta situación. Algunas personas pueden practicar, y nosotros debemos promover actividades de relajación y aquellas que lo sepan hacer, meditación. Eso también es un recurso que ha demostrado que tiene un impacto favorable sobre la salud mental. Y es muy importante no obviar y hacer énfasis en el hecho de que debemos evitar todas las personas el consumo de sustancias psicoactivas de abuso, es decir, el alcohol, el tabaco, otras sustancias o drogas que puedan alterarnos también nuestro estado emocional, nuestras reacciones, nuestra salud y nuestra condición física. ¿Qué podemos hacer los profesionales de la salud cuando una persona nos manifiesta o detectamos que tiene un grado de estrés, de ansiedad, una alteración emocional importante ante esta situación? Bueno, tenemos varios recursos. Tenemos que implementar algo que se llama escucha activa, y entonces promover que la persona exprese
cómo se siente, qué está viviendo, qué percepciones tiene, y nosotros estar atentos, darle señales de que nos importa como persona, nos importan sus sentimientos, estamos interesados en entender qué es lo que está pensando y cómo está viviendo la situación, y eso favorece que la persona pueda manifestar, expresar, dar salida a estas emociones y pensamientos que le pueden abrumar. Tenemos que mantener una actitud comprensiva y hacer algo que se llama validación empática. Y eso quiere decir que debemos hacerle saber a la persona que lo que está sintiendo puede ser válido, que lo que está sintiendo es algo que se explica por una situación. No necesariamente implica que sea real. Una persona puede expresar, es que siento que todos nos vamos a morir. Y la validación empática no quiere decir, oiga, tiene razón, estamos en peligro de muerte, sino decirle, entiendo que se sienta abrumada, la mayoría de personas tenemos temores sobre nuestra vida y entonces estamos validando lo que siente. No le estamos diciendo que es real necesariamente lo que expresó, pero sí estamos acercándolo a una explicación de por qué se siente así y de que otras personas pueden sentirse de esa manera o uno mismo puede estar percibiendo las cosas de manera angustiante, por ejemplo. Es muy importante cuando nos acerquemos a atender a las personas que tienen esta condición, poder identificar sus necesidades y sus preocupaciones, tanto las básicas, indispensables para la vida cotidiana, como las específicas de esta situación, pero también sus preocupaciones. A veces los médicos estamos tan preocupados en atender la enfermedad que hay otras preocupaciones o necesidades que soslayamos en nuestros pacientes. A lo mejor una persona que esté infectada por el virus, por supuesto que debe estar preocupada por su salud, pero a lo mejor esa persona está más preocupada todavía por la salud de sus hijos. Y entonces decir, bueno, si yo ya tengo esto y me va a pasar algo grave, lo puedo asimilar, pero el pensar que puedo infectar a mi familia o puedo afectar a mis hijos es algo insufrible. Y entonces nosotros tenemos que ser empáticos con eso y por supuesto que atender la propia condición de la persona, pero también poder escuchar estas otras preocupaciones, poder validarlas empáticamente y poder darle un espacio para que pueda mitigar la inquietud que le causa. También es muy importante promover el vínculo con otros apoyos. La propia pandemia nos está determinando que tenemos que establecer cierto grado de aislamiento físico, pero eso no quiere decir que estemos desvinculados. Podemos promover en las personas que mantengan esta comunicación con sus seres queridos, que mantengan comunicación con compañeros de la escuela, del trabajo, con sus amistades. Podemos decir a los usuarios que hay servicios de organizaciones no gubernamentales y también del gobierno que están atentos a ofrecer, a brindar apoyo a la población, y eso también nos puede dar la sensación de que no estamos solos, de que hay recursos y de que tenemos apoyos para contender con esta situación de emergente. Finalmente, pues hay algunas estrategias para el manejo de la ansiedad y ahora mismo les voy a dar algunos lineamientos que podemos aplicar de manera directa en personas en las que detectemos que están teniendo grados de ansiedad que les generan pensamientos o emociones que les afectan importantemente. Primero, tenemos que enseñar a la persona a reconocer sus emociones y sus pensamientos y a aceptarlas, es decir, a poner atención a lo que están sintiendo o pensando. Eso parece algo natural, sin embargo, en situaciones de emergencia es muy fácil olvidarnos, ignorar que estamos teniendo esas emociones o esos pensamientos o incluso sensaciones físicas, y entonces tenemos que promover que una persona sea consciente activamente de eso que está viviendo. Es decir, está sintiendo tristeza, está sintiendo desesperación, está sintiendo amenaza, está pensando
en una situación catastrófica, está demasiado preocupada, tiene que hacer conciencia de eso que está viviendo y aceptarlo como tal. Decir, me siento triste, es algo que está en mí, lo puedo reconocer. Inmediatamente que se hace eso, tenemos que explicar a la persona que no tiene que reaccionar de manera inmediata. Es decir, no tiene que tomar una decisión en relación a lo que está sintiendo o a lo que está pensando de forma inmediata. Y entonces puede tomarse un tiempo, un momento o algunas horas para solamente percibir lo que está viviendo. Una recomendación puede ser que respire y que espere, ¿no? Activamente. Me siento triste o estoy muy angustiado, no voy a hacer nada, no voy a tomar una acción, simplemente voy a respirar y voy a esperar a ver qué pasa con esta emoción o a ver qué pasa con este pensamiento. Es importante también enseñarle a la persona que la necesidad de certeza es algo innecesario, que muchas cosas en nuestra experiencia humana son inciertas y no necesariamente son peligrosas. Cuando nosotros tenemos la necesidad de tener certeza y vemos que no es así, eso nos genera más ansiedad, nos genera una sensación de pérdida de control que nos genera también mayor malestar. Y entonces explicarle a la persona que esa necesidad de certeza no es algo indispensable para que nosotros podamos sentirnos tranquilos. También es importante explicarle a las personas que los pensamientos no son hechos, es decir, a veces asumimos que si pensamos algo, eso necesariamente va a suceder de forma irrevocable, o que si creemos algo, eso es cierto simplemente porque lo estamos creyendo, y entonces eso limita otras posibilidades en relación a nuestro entorno, a nuestra realidad. Y tenemos que explicarles a las personas que los pensamientos no son equivalentes a los hechos o a la realidad. El siguiente paso, una vez que la persona puede reconocer esto, es instruirle que puede soltar el pensamiento o el sentimiento sin reaccionar, que los pensamientos o los sentimientos o las emociones son pasajeras, son transitorias y que podemos dejarlas ir sin tomar una decisión o una acción en relación a lo que estamos pensando o a lo que sentimos en ese momento. Cuando podemos hacer eso, es más fácil enfocarse en el presente, en el momento, en lo que hay en este instante, en mi experiencia. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, contactando con nuestro propio cuerpo, por ejemplo, centrándonos en nuestra respiración. Enseñamos a la persona a respirar y a centrar o a enfocar su atención en la respiración. Y le vamos diciendo, nota cómo se mueve tu cuerpo cuando inhalas, nota la sensación del aire, nota la temperatura del ambiente, nota todas las sensaciones que una respiración normal te puede dar. O también podemos ayudarnos contactando con el entorno, es decir, poner atención a lo que está a nuestro alrededor, notar la temperatura ambiental, la luz que está alrededor nuestro, los objetos, los muebles, otras personas que están ahí, y eso nos permite enfocarnos de una manera dirigida a algo que no está relacionado con los pensamientos o emociones negativas previas. Una vez que podemos hacer eso, podemos ahora redirigir nuestra atención y decirle a la persona, ahora que dejaste, que estás en otra sintonía, puedes atender otras cosas. ¿Qué estabas haciendo antes de que te preocupara esta situación? ¿Qué estabas haciendo antes de sentirte triste? ¿Qué planes tenías para ese momento, ese día o en la situación en la que te encuentras? Haz eso que estabas pensando, considerando, planeando antes de entrar en el estado emocional o de pensamiento negativo. Y entonces la persona puede retomar una actividad diferente y salvar ese momento
difícil, de preocupación, de ansiedad, de pensamientos negativos, de malestar emocional. Es importante también considerar que hay personas que pueden ser más vulnerables. Por supuesto que todos estamos en esta situación, sin embargo hay características que pueden hacernos más vulnerables. Sabemos, por ejemplo, que en realidad los adultos mayores tienen un grado de susceptibilidad mayor para los efectos de este virus, pero hay otras poblaciones como los niños que por sus condiciones también pueden tener ciertos estados de vulnerabilidad. ¿Qué hay que hacer con esas poblaciones? Bueno, pues brindarles información apropiada, es decir, si los adultos están teniendo una percepción magnificada de los riesgos que tienen ellos por esa condición del virus, tenemos que tratar de hacer más objetiva esa información, más clara, más puntual, para que la puedan asimilar de una manera menos desfavorable. Y a los niños, hablarles con ejemplos, quizás con una analogía, con un cuento, de una manera que puedan ser receptivos de información apropiada a su grado de comprensión, de desarrollo, a su edad, etcétera. Tenemos también que ser congruentes, no podemos decir ante una contingencia no pasa nada y mostrar una situación de desorden conductual, ¿no? Si a los niños o a los adultos mayores les queremos transmitir tranquilidad, nosotros debemos obrar también con tranquilidad y eso también hay que explicárselo a las personas que podemos atender. Es importante brindar seguridad a estas poblaciones más vulnerables. A través de la información, a través de medios específicos, a través de la instrucción de las medidas que se nos han recomendado para la mitigación de los riesgos. Es importante mantener a estas personas más vulnerables cerca de sus cuidadores, a los hijos con sus tutores, con sus padres, con las personas que se hagan cargo de ellos, a los adultos mayores lo mismo. Estar vigilándolos, cuidándolos, atendiéndolos en sus necesidades básicas y en las que vayan emergiendo debido a la contingencia. Es muy importante mantener la comunicación abierta y darles espacio a estas poblaciones para expresar sus emociones, para que nos comuniquen cómo se sienten, si sienten miedo, si se sienten tristes, si se sienten abrumados por la situación, si hay algo específico que les preocupa, si tienen una necesidad en términos prácticos, emocionales o de otra índole. Es muy importante mantener y promover la comunicación con ellos. Para los niños es muy importante promover las actividades lúdicas, estimularlos para que jueguen, para que estén activos, para que tengan interacción, estar estimulados. Para los adultos mayores, proveerles algunos medios sencillos de recreación, de distracción, para que también puedan disiparse. En ellos también es muy importante cuidar las rutinas, los horarios, los hábitos. Un niño debe saber que no porque no va a la escuela no se va a bañar ese día, porque es parte de la rutina y es parte de un hábito de higiene adecuado. Y también a ellos hay que explicarles las medidas de mitigación de riesgos de manera clara y puntual. Un aspecto también muy importante para nosotros, que es frecuente que se nos olvide, es los riesgos que tenemos como profesionales de la salud mental y qué podemos hacer ante ellos. La mayoría de nosotros estamos en esta actividad porque tenemos una vocación de servicio, porque tenemos una vocación de ayuda, porque algo nos mueve para cuidar la salud de otras personas. Sin embargo, pues también como seres humanos, como personas, tenemos una condición de vulnerabilidad y también nuestra propia profesión implica una condición de riesgo en esta pandemia. ¿Qué podemos experimentar los profesionales de la salud? Por supuesto que temor por contagiarnos de la enfermedad. He sabido y conozco a compañeros que se van a encontrar en las siguientes semanas en los centros de referencia en donde se va a atender a las personas con esta infección. Por supuesto
que tienen miedo, por supuesto, que están preocupados por la posibilidad de contagiarse. Pero además nos da temor propagar a nuestros familiares y seres queridos la enfermedad. Si nosotros decimos, bueno, somos una población de riesgo, ¿y qué tal si yo mismo soy el que voy a llevar el virus a mi familia, a la casa, a mis hijos? Y eso también puede darnos una connotación emocional bastante negativa. Y finalmente, pues también estamos expuestos a la demanda de carga y de compromiso propio laboral. Sabemos que en esta condición, pues los médicos es más difícil que podamos aislarnos, tenemos que salir, atender, ayudar, proveer de los recursos disponibles de salud a las personas que lo requieran, y eso implica, por supuesto, una demanda particularmente alta y nos conflictúa en relación a nuestro compromiso de atender esa demanda y a los propios riesgos que eso implica. Entonces, ¿qué nos puede producir todo esto? Pues nos puede producir un agotamiento físico y también emocional. Nos puede producir, después de algún tiempo, esto que se conoce como el burnout o el síndrome de desgaste, que produce un desapego emocional, y entonces podemos ver a cada paciente que se nos acerca no como alguien que necesita, sino como alguien que nos expone a un riesgo, no como alguien a quien yo puedo ayudar, sino como una amenaza, porque empiezo a sentirme poco empático o desapegado, o le resto relevancia a la necesidad del paciente, y entonces eso puede generar también una actitud negativa en el desempeño de nuestras actividades profesionales. Podemos experimentar, por supuesto, fatiga, estados de ansiedad o estados negativos emocionales, o reacciones incluso de ira o estados de irritabilidad de manera persistente. ¿Qué podemos hacer entonces para tratar de limitar estas condiciones? Pues es muy importante no perder de vista nuestro autocuidado. Por supuesto que es importante atender, ayudar, cuidar a otras personas, pero para eso es indispensable cuidarnos, atendernos nosotros mismos. Tenemos que procurarnos descanso, no solo en términos de sueño, sino también en términos de pausas en el trabajo, de limitar nuestras jornadas laborales. Por supuesto que esta condición hace que nuestra actividad pueda ser más extenuante de lo que habitualmente suele ser, y entonces debemos considerarlo, y probablemente necesitemos jornadas laborales más cortas o espacios más frecuentes de descanso. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, es algo indispensable como una necesidad básica. Tenemos que procurarnos también espacios para la recreación. Es muy importante mantener la comunicación con nuestros colegas, con nuestros amigos, por supuesto que con nuestra familia, nuestros seres queridos, porque en cada uno de esos espacios podemos también solventar algunas necesidades, tanto de las exigencias laborales como personales y emocionales que todos estamos teniendo. Tenemos que cuidar nuestras relaciones personales. No es necesario sacrificar nuestras relaciones por la demanda que exige nuestra profesión en una contingencia como esta. Es muy importante cuidar nuestras relaciones con las personas que más nos importan, a las que más queremos, con las que nos sentimos más cercanos. Y finalmente, y eso también debemos considerarlo, debemos tener en cuenta que también podemos ser meritorios de atención profesional. Si nos sentimos mal, si empezamos a tener algunas de estas manifestaciones que les mencioné, tenemos la posibilidad de buscar ayuda, de buscar atención, de buscar apoyo profesional, porque eso puede hacer una diferencia muy importante entre nuestra recuperación y nuestro bienestar y mantenernos saludables o no.
Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Les pido, aguarden un momento esta diapositiva que está pasando ahora. Muchas gracias, doctor, por tu presentación. Esta videoconferencia especial tiene un mensaje y un propósito muy claro, y creo que con tu presentación nos has ilustrado muy bien qué es lo que los médicos y los profesionales de la salud en general, porque esta videoconferencia está dirigida a todos los profesionales de la salud, a todos los equipos de salud, a psicólogos, a enfermeras, a trabajadores sociales, a todos los que se encuentran en la atención y con esta vocación de servicio, y cómo en este ayudar a los otros, cuáles son los elementos clave que debemos de transmitir en nuestro mensaje, en nuestra atención, pero también una parte muy importante, cómo hacerlo sin enfermar nosotros mismos, cuidando aspectos muy relevantes de la salud mental para poder dar una atención lo más adecuada. Y vamos a priorizar en esta videoconferencia todos sus comentarios. Agradezco, me han avisado que hay cerca de 200 sedes que se han conectado entre ambas vías de transmisión de este evento. Les agradecemos a todos los que se han conectado y les agradezco nos puedan enviar los datos del nombre de la sede en la que se han conectado y cuántas personas se encuentran en cada una de estas para poder conocer el impacto de esta actividad y poderla mantener en las próximas semanas. No sé, Rocío, si tenemos alguna pregunta. Así es, doctor, ya estamos recibiendo las primeras en el chat. Nos preguntan si podríamos apoyar en líneas de atención o de ayuda, de apoyo emocional, en caso de que se muestren estudiantes, que tengan necesidad de esto en CONALEP, nos dicen. Ok, existen líneas de ayuda que ha proporcionado el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, ahora no las tengo ahora aquí a la mano, le pedimos por favor a Dulce, del área de difusión, nos pueda proporcionar este dato. Nos preguntan cuáles son las estrategias específicas para pacientes con TOC. ¿Qué se podría, doctor? Sabemos que existen grupos o condiciones clínicas a las cuales hay que prestar una mayor atención ante esta contingencia, que pueden presentar exacerbación de los síntomas, no en todas, es muy importante señalar que no precisamente en todas las condiciones se van a exacerbar, no hay que estigmatizar a la salud mental con relación a este tema, incluso muchos pacientes con enfermedad mental pueden aportar, pueden apoyar, pueden adherirse a todos los lineamientos y a todas las estrategias, pero sabemos que los pacientes con TOC es una población que puede exacerbarse los síntomas, hay esta inquietud en la población. ¿Qué estrategias se pueden proporcionar a ellos? O enfatizar más cuáles de las que ya nos has mencionado. Sí, claro que sí, por supuesto que es una población particularmente en riesgo, sin embargo sí es muy importante lo que el doctor Esquivias mencionaba, no hay que estigmatizarlo por eso. Sí esperamos que en particular esta población tenga alguna parte de esta población tenga exacerbación de los síntomas. Sabemos, por ejemplo, que una de las variantes del trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con las obsesiones de contaminación y las compulsiones de lavado o de limpieza, que son justamente estas cosas a las que estamos expuestos ahora, y entonces eso en sí mismo puede producir una exacerbación de la sintomatología. Es muy importante que las personas que ya están diagnosticadas, que es conocido esta condición en ellos, mantengan una atención especializada, porque el TOC es algo bastante complejo, de los padecimientos psiquiátricos más difíciles y complejos de atender, y entonces tienen que mantener primero su atención regular. Además, tienen que estar atentos a las posibles manifestaciones de exacerbación sintomática y entonces buscar atención, en ese momento. Es muy importante hacer énfasis en el tratamiento farmacológico cuando ya está establecido. Sabemos que el tratamiento farmacológico es muy importante, en la mayoría de casos puede producir una mejoría significativa de los síntomas, y el abandono del tratamiento o el descuido o la irregularidad del mismo también es una situación que puede exacerbar la sintomatología. En ellos, por ejemplo, es muy importante también limitar la exposición a ciertas condiciones. Por ejemplo, muchas personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo
entran en esta dinámica de estar buscando mucha información, demasiada información, información en exceso respecto a las implicaciones que tiene, en este caso, la pandemia y medidas de mitigación, y entonces pueden exagerar su conducta en relación a la búsqueda de información o exagerar su conducta en relación a las medidas de mitigación. Y entonces eso también es muy importante, hacerles énfasis en la limitación de la exposición a información, ¿no? Hay información que es importante, que puede ser indispensable y nada más, porque lo otro justamente puede estimular la generación de estados de ansiedad y la exacerbación de pensamientos obsesivos y de conductas compulsivas. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna otra pregunta, René, le agradezco que nos la transmite en la pantalla ahora. Doctor, hay que subrayar dos cosas. Además de personal de la salud, veo que se están conectando el día de hoy personal docente o instituciones educativas, y es importante comentarles que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF ya publicó recomendaciones justamente para proteger a la población escolar, y están al alcance de todos en justamente la página de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, el doctor Iliamín nos habló en la parte inicial de su presentación sobre el modelo de la diátesis estrés, y yo quisiera hacer un comentario con relación a esto, doctor. Ante esta situación, ante esta condición que estamos viviendo ahora en los entornos, percibimos pues un estrés, una ansiedad asociado a todo esto, pero quisiera yo señalar si es la relevancia de no sumar más estrés en otros factores en nuestra vida ante esta situación que ya tenemos ahora, ¿no? Porque el sumar o el involucrarnos nuevamente en nuevas actividades que nos pueden generar más estrés, parece obvio, ¿no? Este comentario, pero es importante no asumir nuevas responsabilidades o nuevas condiciones emocionales o familiares que puedan sumar un mayor estrés a la condición que ahora ya estamos viviendo. El doctor nos ha puntualizado también cómo los médicos podemos promover la sana distancia, y no sé si ha señalado él algunos puntos claves sobre el tiempo en el que vamos a estar así, las condiciones en las que vamos a vivir en casa, el aburrimiento, cómo contender con todo esto. Y te quisiera preguntar si hay particularmente alguna estrategia que tú consideres que es como la clave o la primordial. Desde luego que será mucho más efectivo conjugar todas estas intervenciones, todas estas líneas, pero si hay alguna muy precisa o por cuál comenzar, por tener claro cuál es el tiempo en el que vamos a estar así, cuáles son los primeros pensamientos cuando comenzamos una contingencia, y cuál es como la primera estrategia que nos puede ayudar más en una circunstancia como esta. Bueno, creo que es una pregunta muy importante. Justo tiene que ver con esta necesidad que tenemos de certidumbre, de certeza o de control, ¿no? Lo cierto es que no podemos en este momento determinarlo con total firmeza. Entonces, en esta circunstancia es importante que nosotros no sintamos que si no sabemos que van a ser 2 semanas, entonces no sé cuánto tiempo voy a estar así, y eso puede generar una emoción abrumadora, ¿no? De mucha inquietud. Y entonces lo que podemos hacer de manera razonable es explicarle a las personas: esta es una contingencia, es una situación temporal, estamos tomando medidas que pensamos van a mitigarla, porque hay otros lugares en donde ha sido efectivo y se está logrando eso, de tal manera que podemos asumir que va a ser temporal, que esto va a limitarse en el tiempo, no tenemos la claridad de cuánto, pero que es algo transitorio. Y entonces no lo vamos a ver como algo permanente, como algo que no va a acabar y como algo de lo que no vamos a salir. De acuerdo. Gracias. Es muy importante darnos cuenta que es una situación que va a pasar, y cuando yo escuchaba ahora al doctor pensaba en darnos a la tarea de buscar propositivamente noticias positivas, ¿no? Claro. Y darnos cuenta que el mismo China ahora ha sido
no ha habido nuevos casos, ¿no? Y ha sido un ejemplo de esto. Yo creo que hay que voltear un poco los ojos hacia allá. Así es. ¿Otras preguntas, Rocío? Sí, doctor, nos solicitan información sobre si va a estar disponible la presentación. Hay que mencionarles que tenemos un canal de YouTube del Instituto Nacional de Psiquiatría y esta videoconferencia va a ser transmitida ahí de manera permanente. Bueno, va a estar disponible de manera permanente para que puedan acceder a ella, junto, obviamente, con la presentación de PowerPoint. De acuerdo. Y también alguna información del PowerPoint la van a encontrar en nuestras redes sociales. Les pedimos que la sigan, las redes del instituto. Nos piden ahora, por favor, hable sobre el aislamiento de las víctimas del COVID y su funeral sin hacerlo. Bueno, sobre el aislamiento yo creo que es conveniente reflexionar y voltear un poco los ojos, porque aun cuando no tengamos un familiar, percibimos un ambiente de miedo, de estrés. Ahora habrá que pensar de qué manera lo están viviendo los familiares de estas personas. ¿Qué medidas o qué recomendaciones más particulares puede hacer un profesional de la salud a un familiar de un paciente que se encuentra en esta condición, doctor? Vaya, ¿hay alguna recomendación más precisa? Me ha agradado mucho esta parte de tener la escucha empática, comprensiva. En estos pacientes, ¿qué datos pueden ser claves para dirigirlos, referirlos a una atención especializada si es que se requiere? Okay. Bueno, lo primero es que debemos enfatizar que cuando hablamos de aislamiento, hablamos de un aislamiento físico, ¿no? Y dependiendo pues de la condición de cada quien, los que hasta ahora no tenemos sospecha o no estamos en sospecha de que somos portadores o tenemos una infección, tenemos que realizar un aislamiento, y es decir, por ejemplo, la distancia sana que se ha recomendado, ¿no? Los que están en sospecha tienen que estar en cuarentena, y esa es una característica diferente, pero que implica solamente un distanciamiento físico, lo cual quiere decir que podemos mantenernos emocionalmente cercanos, en términos prácticos, con una comunicación activa, incluso mayor con esa persona. Y entonces, si estamos en esa condición de aislamiento físico parcial o más estricta, justamente hay que promover otras medidas de cercanía, ¿no? Manifestar constantemente el apoyo, la compañía, el compromiso que tenemos con esas personas que ya pueden estar infectadas o enfermas. Eso es algo sumamente valioso, ¿no? Respecto a lo que comentaban del funeral, bueno, de la información que yo tengo, que es lo que la mayoría sabemos, es que hay una persona ya en nuestro país que ha fallecido y que se ha corroborado que tiene relación con el COVID, y hay otra persona que se está determinando esa situación, y lo que ayer nos decían las autoridades es que no requiere un manejo particular del funeral. Si a eso se refiere la pregunta, es así, no requiere un manejo particular, no requiere estar en aislamiento en una situación así. En general, si se va a hacer una ceremonia, tendríamos que tomar las mismas medidas que tendríamos que tomar en cualquier otro evento en donde hayamos varias personas reunidas en un sitio. De acuerdo con la información que tenemos hasta el día de hoy. Ajá, doctor. Y nos preguntan en CONALEP que ellos han atendido a todas las recomendaciones de la UNICEF y de la OMS, los felicitamos, pero nos preguntan sobre las líneas de atención, las líneas de apoyo telefónicas, que las estamos solicitando nos las puedan proporcionar en el área de difusión, y en cuanto las tengamos nosotros se las compartimos. Desde luego que creo que esto está generando que muchas organizaciones sociales estén atendiendo esta condición, y yo creo que también lo que vamos a ver en la próxima semana va a ser surgir y promover muchas intervenciones en línea, que sobre esto también les tendremos una noticia casi en la parte final de esta videoconferencia.
¿Hay alguna otra pregunta? Así es, doctor, hay muchos reconocimientos a la información. Yo también me sumo, doctor, por la información tan puntual y valiosa que nos proporcionó. Y nos piden, justamente de CONALEP, a dónde canalizar casos. La página del instituto tiene justamente el que sería el trámite para preconsulta en caso de que así lo requirieran. ¿Correcto, doctor? Sí, instituciones de salud, pero solamente en casos realmente necesarios, sobre todo priorizando a aquellos pacientes que ya tenían una condición de salud mental. Así es. Y que ante esta situación realmente se estén exacerbando los síntomas, que pueden acercarse a los médicos que ya los estaban atendiendo en línea tal vez, para no saturar los servicios de salud. Uh-huh. Nos preguntan si se ha observado algo en particular en pacientes con conductas de riesgo suicida. Bueno, el doctor lo mencionó como una de las condiciones que se puede presentar asociado a esto. No sé si desea ampliar el comentario, doctor. Sí, realmente consideramos que todavía estamos en una fase inicial, digamos, de esta contingencia, al menos en nuestro país. Nosotros, en realidad, aquí en la institución no hemos observado que esta situación en particular esté generando mayor riesgo suicida o una conducta suicida más frecuente en la población. De cualquier manera, por supuesto que la conducta suicida está relacionada con otro tipo de condiciones, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos como la depresión, etcétera, y entonces sabemos que si esas condiciones se hacen más frecuentes o se exacerba la sintomatología en las personas que ya lo tienen, este riesgo también va a incrementar. Estoy observando que muchas de las preguntas que están haciendo tienen que ver con la atención de los pacientes y hay que recordar un poco también la importancia de atendernos a nosotros mismos y en algún momento vamos a enfatizar esto un poquito más. Nos preguntan también si hay alguna medida que se esté implementando o aplicando en el instituto. Dice, las pautas para el manejo intrahospitalario de pacientes en riesgo o con riesgo suicida, si hay alguna pauta ahora que se esté aplicando acá en el instituto. Bueno, lo que estamos haciendo son las medidas generales de la pandemia, ¿no? Estamos tratando, por ejemplo, de tener a las personas a una sana distancia, las tenemos vigiladas respecto a síntomas respiratorios o las manifestaciones clínicas del COVID-19. Fundamentalmente eso, hemos disminuido la afluencia de personas a la institución, tratando también de limitar el contacto para mitigar la propagación del virus. Fundamentalmente eso, pero en general son las medidas que en todas las instituciones y en nuestras propias casas y como individuos estamos tomando. De acuerdo. Sí, quiero precisar un comentario porque nos están proporcionando ya una línea de ayuda de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, que es el número 844-800. Ahora sí, perdón, Rocío. Sí, doctor, sabemos que esta circunstancia nos representa un reto a todos como sociedad, muy especialmente al personal de salud, y aquí tenemos una pregunta relacionada con ello. ¿De qué manera abordar a los pacientes que no colaboran con la prevención? ¿Qué hacer en estos casos? Es algo bastante complejo, por supuesto. Seguramente, probablemente hay personas que no tengan una advertencia clara o no dimensionen, digamos, las implicaciones y los riesgos de una manera precisa de esta situación. A pesar de que la mayoría estamos en la actitud de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidarnos entre nosotros, afortunadamente puede ser que haya personas que no lo estén. Creo que ahí lo más atinado que podemos hacer es brindar información objetiva, tratar de mostrar evidencia de lo que sabemos hasta ahora, es decir, educar a las personas, informarlas de manera apropiada, quizás buscar canales más claros, más directos con esas personas que tienen cierta resistencia por cualquier circunstancia a entender el fenómeno que estamos viviendo y atender las recomendaciones
que son benéficas para todos. Es algo difícil, pero que al final de cuentas podemos abordar de esa manera. Por supuesto, no podemos hacernos responsables de la conducta de otras personas, pero quizás el hecho de facilitarles alguna evidencia más clara o la comprensión de esta situación pueda ayudar. De acuerdo. Muchas gracias. Sí, doctor. Respecto a la estrategia, ¿qué tanto consideras tú que podría ser un factor protector el hecho de brindar conocimiento al personal que atiende estas emergencias? ¿Sería factor protector? Yo creo que sí, yo creo que la información adecuada es algo indispensable y es una herramienta, ¿no? que podemos tener para uso propio y que como personal de salud también si divulgamos de manera apropiada, va multiplicando efectos positivos en lo que queremos conseguir, que es mitigar el impacto de esta pandemia. De acuerdo. Hay un comentario sobre la alimentación. Dice: la alimentación en los niños es recomendable evitar alimentos que les dé energía. Además, pues sí, evitar alimentos ultraprocesados, mantener una alimentación sana ahora en casa es una buena oportunidad para acercarnos a la cocina y cocinar sanamente. Qué bueno que también da gusto que en las redes sociales cada vez se está hablando más del tema de la alimentación y de qué manera hacerlo en estas fechas y con el distanciamiento social. Nos preguntan qué pueden... Perdón, esto es muy importante, es verdad respecto a la alimentación. Sí es muy importante tratar de evitar aquellos alimentos que sean estimulantes, ¿no? Y en los niños, por ejemplo, si van a estar más limitados en sus actividades, por supuesto que sí, porque si no, después eso puede complicar su manejo, su atención, ¿no? Entonces sí, esa es una aportación muy valiosa, muchas gracias, ¿no? El café, el chocolate, las cosas que tengan glucosa en exceso también hay que limitarlas en general por lo saludable y por esta parte. Okay. De acuerdo, muchas gracias, doctor, por la precisión entonces en alimentos específicos que habrá que cuidar, ¿no? Sí. Y doctor, también hablando el papel de las tecnologías, ¿no? El utilizarlas para bien sería una buena oportunidad. El reflexionar sobre qué tanto la inmediatez y esta búsqueda de placer, el hedonismo, que también ha sido efecto de esta tecnología, pues no ha sido la mejor aportación y sí, en cambio, podemos aprovechar las tecnologías para estar cerca de quienes en este momento por condiciones de aislamiento no vamos a tener a la mano, ¿no? De acuerdo, así es. Y nos preguntan, dice, ojalá puedan ahondar un poco más sobre las reacciones somáticas, porque se están saturando los hospitales por pensar que es COVID-19. Así es, no sé si hay algún, puedas hablar, ampliar el comentario sobre esta reacción de estar hiperalertas a síntomas somáticos y ante esta condición acudir a los servicios. Sí, es cierto, creo que es una de las reacciones que podríamos esperar ante una situación así. Como es algo que nos genera inquietud, entonces vamos a estar más atentos. Lo cierto es que de pronto eso puede generar el hecho de que si tengo dolor de cabeza, entonces en lugar de pensar, es que es el estrés y porque estamos aquí presionados por la situación, podemos pensar, ¿qué tal si esta es la primera manifestación y entonces ya adquirí, ¿no? Estoy infectado? Por supuesto que es común y va a haber personas que son, decíamos, más susceptibles a ello. Al final, la recomendación es muy específica. Las autoridades nos han dicho, bueno, a la mayoría de personas afortunadamente nos puede desarrollar esta enfermedad con síntomas limitados o de una manera no grave, ¿no? Y entonces sí, vamos a presentar estos síntomas, pero como no hay un tratamiento específico, la recomendación es, si tienes algunos síntomas iniciales que son leves, entonces lo que tienes que hacer es procurar el autoaislamiento, mantenerte en cuarentena. Ni siquiera la recomendación es justamente ir a los hospitales. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que a lo mejor una persona tiene una molestia inespecífica, como algún tipo de dolor en el cuerpo, piensa en esto, es posible que no tenga la infección, se acerque a un hospital en donde hay una concentración de casos de mayor riesgo y entonces, si no lo estaba, exponerse de manera innecesaria a la transmisión del virus. Entonces, aquí la indicación es muy clara. Si tienes algunas manifestaciones, mientras sean leves,
puedes manejarlas en el aislamiento con cuidados generales, nada más. Solamente hay condiciones específicas en donde requieren ya la atención en un centro hospitalario. Por ejemplo, la dificultad respiratoria importante es una manifestación que sí, junto con otras manifestaciones, ¿no?, como la fiebre, la tos, etcétera, entonces eso sí nos tendría que hacer buscar, pero tenemos que ser conscientes y saber que en esta ocasión una de las estrategias más importantes de cuidarnos es no acudir a un hospital. De acuerdo, doctor, pienso yo ahora que te escucho en si podemos utilizar una técnica con el paciente de poderlo llevar al paciente a ponderar la probabilidad de que realmente se trate de COVID, porque tiene un dolor muscular, ante el riesgo de contagiarse yendo a una atención dentro de un centro hospitalario. Podríamos, o sea, los profesionales de la salud podrían realizar un comentario dirigido a que el paciente pueda ponderar la probabilidad versus el riesgo. Sí, es difícil en el entorno, ¿no? Porque justamente todos estamos ya involucrados en todo este ambiente. Sin embargo, sí, tenemos que justamente un poco hacer este proceso, ¿no? De cuestionar el pensamiento, decir, a ver, si yo tengo una molestia aislada, única, digamos, ¿qué tan probable es que sea necesariamente el COVID? Pues no es una probabilidad del 100%. Existen muchas otras condiciones que me pueden generar esto, y lo más prudente, decíamos, como los lineamientos, es: estoy sintiendo preocupación o estoy sintiendo miedo, estoy teniendo pensamientos de preocupación, no necesariamente tengo que llevar esto a una acción, ¿no? Que la acción, digamos, en congruencia con la emoción y la preocupación sería: voy al hospital, ¿no? Y entonces decir, no necesariamente tengo que tomar esta acción. Respiro, me tomo un tiempo, enfoco mi atención en algo diferente y espero a ver qué pasa, ¿no? Mientras no tenga otras condiciones que sean de mayor alerta, puedo manejar esto de manera distinta. Sobre todo porque son síntomas muy atípicos y que habrá que pensar a qué otras causas se puede deber lo que estoy presentando, ¿no? Así es, son muy inespecíficos, y yo decía, pues hay muchas cosas que nos pueden generar un dolor muscular, muchas cosas que nos pueden generar un dolor de cabeza, ¿no? Incluso podemos tener un resfriado común que no está relacionado con el coronavirus. Y claro que podemos pensar, bueno, no lo sabemos, y tampoco eso necesariamente es indicativo de que hay que ir al hospital o de que hay indispensablemente que aplicarse la prueba. Así es, doctor. En el chat nos comparte Edwin García, qué buena aportación. Dice, en esta condición actual, que nos vemos obligados a permanecer en casa, desde una perspectiva de autocuidado o de pensamiento positivo, podría ser esto también un factor protector, ¿no? Y de autorregulación. Verlo así: estás en tu casa protegiéndote, estás en tu casa lejos de la posibilidad de contagio. Siempre y cuando no te estés sobreinformando, y es importante la señalización de la Asociación Psiquiátrica Americana, de que incluso aunque sean fuentes válidas, aunque sean fuentes confiables y oficiales, hay que regularlas y hay que pararlas, doctor, claro. Y sobre todo pararlas, apagarlas en el momento en el que sentimos que esto nos pone ansiosos. Sí, ¿no? Ya como lo decía, un tiempo para escuchar noticias muy específico. Es, un límite, ¿no? Nosotros podemos determinarlo. Voy a consultar solo en una ocasión cada día las noticias por 20 minutos, el tiempo que deseamos, y listo, ¿no? Y entonces yo comprometerme para mi propia protección con salvaguardar esa decisión, con apegarme a esa decisión, y es algo que nos puede ayudar. Y como profesionales de la salud, no promover y no compartir información que no sea válida, que no sea oficial, porque pues sabemos el impacto que esto causa en la población. Sí, al tiempo, doctor, hacer una reflexión sobre qué contenidos consumimos y compartimos, ¿no? Y cómo podemos, insisto, utilizar la tecnología para bien y no para sumar a una perspectiva catastrófica, ¿no?, de esta situación. Uh-huh. Dice, ¿hay alguna fuente que recomienden para trabajar con estudiantes universitarios, ya que la mayoría de la información está dirigida a población menor?
sobre la prevención de... ese es el correo. Ok, bueno, hay recomendaciones específicas para adultos mayores, para población de mayor riesgo. No he visto yo, no sé si usted, doctor, sobre para recomendaciones para universitarios, pero creo que las recomendaciones derivado de las estrategias y de la sana distancia y demás, pues son recomendaciones muy generales, y habrá que puntualizar tal vez mucho más en esta población los horarios y los hábitos saludables en el estilo de vida, ¿no? Sí, y supongo que esta pregunta se refiere a que, por supuesto, que habrá en ciertos niveles, ¿no?, de preparación, pues mayores cuestionamientos, mayor curiosidad, incluso que puede ser científica, ¿no?, y que de pronto quieran tener información más puntual. Bueno, realmente creo que la información que es indispensable para la población ha sido suficientemente difundida, creo que en general bien manejada. Otras fuentes más especializadas pues tendrían que ser de acceso justamente para las personas que se dediquen a aspectos específicos del manejo de esta epidemia, ¿no? Y bueno, lo que sí podemos comentar es que hay organismos o instancias internacionales, ¿no?, que pueden dar información más específica. Por ejemplo, los centros de control de las enfermedades en Estados Unidos tienen información también muy válida, sustentada científicamente, de cierto nivel técnico, y que podemos acceder a ella. Incluso tienen parcialmente información traducida al español y la mayoría en inglés, ¿no? Ese puede ser una fuente, digamos, más especializada. De acuerdo. Estamos llegando a la parte final de este programa. Les agradecemos todas sus preguntas, sus comentarios. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que han enviado hasta ahora. Así es, doctor, y hay que también comentarles que vamos a seguir con estas actividades relacionadas con salud mental y el coronavirus como parte de esta divulgación del conocimiento, y que se reprograman las otras actividades que teníamos ya previstas. De acuerdo, vamos a responder todas las preguntas que nos han enviado hasta ahora. Nos preguntan cómo los profesionales de la salud mental, ante una situación general de riesgo, no estamos exentos de condicionantes alostáticas de intensidad proporcional diferente al burnout y no somos exentos de la somatización. Así es, pues nosotros los profesionales de la salud no somos invulnerables, eso hay que enfatizarlo, y el doctor nos ha proporcionado una serie de estrategias que debemos de cuidar los profesionales de la salud, y quiero únicamente señalar la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, y como un elemento clave en esto es la comunicación y el clara, comprensible con nuestros equipos de trabajo, y la comunicación clara y comprensible con las demás personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros contextos, en donde nos encontramos, y desde luego el conocimiento. Así es, doctor. Hay otra pregunta, creo. Vamos a tratar de responder las últimas preguntas que nos han... Sí, dice, ¿cómo sé que me estoy sobreinformando? Bueno, es algo bastante difícil de determinar, ¿no? Decir cuánto tiempo en términos de minutos o de horas es sobreinformación, o qué cantidad de datos podemos manejar. Creo que es algo muy difícil de determinar. Lo que yo creo es que instancias oficiales están proporcionando información necesaria y suficiente. A mí me parece, por ejemplo, que la conferencia que tenemos vespertina de la Secretaría de Salud es bastante buena, acertada, puntual. En fin, nos van manteniendo al día con lo que necesitamos saber, y entonces más bien creo que la estrategia sería esa, ¿no? Un poco elegir una fuente confiable y limitarnos a un par de fuentes o un par de ocasiones a lo largo del día, y con eso determinar nosotros que es suficiente, ¿no? Créanme que cuando haya una noticia que sea de impacto sustancial para nosotros como sociedad, la vamos a conocer tempranamente.
Sí, y tal vez puedo tener poca información, pero si esa si yo estoy siguiendo todas las líneas que nos están, todas las recomendaciones de lavado de manos, de todas las medidas generales, estoy consultando poca información y aún esa poca información me pone ansioso, pues tal vez ese pueda ser el mejor indicador también para frenar, ¿no? También, claro que sí, y también saber que no es indispensable volverme un experto en esta condición para poder cuidarme y para poder cuidar a las demás personas. De acuerdo. Creo que hay otra pregunta, Rocío. Dice, ¿cuál sería la forma adecuada de hablar o brindar cierto apoyo con las personas que debido a sus trabajos no pueden parar y quedarse en casa? Esto es bien importante. El doctor nos ha enfatizado mucho en la escucha empática, en siempre con cualquier persona decirle que esta ansiedad, que esta angustia, que este estrés es comprensible de la situación que estamos viviendo. Pero particularmente, ¿hay algún otro mensaje particular para aquellas personas que son pacientes de nosotros, que tienen un hijo que trabaja en el día a día como taxista, está en contacto con más personas? ¿Hay alguna recomendación que tú desees puntualizar? Bueno, yo les puedo compartir. Ayer justo platicando con una compañera de trabajo estábamos manifestando, ¿no?, esta inquietud de decir, bueno, en qué momento nos va a tocar, qué tanto nos va a alcanzar y tal. Y creo que ella fue muy acertada en comentarme, me decía, bueno, pues estamos tomando las medidas, si llevamos a cabo estas medidas de manera adecuada, estamos procurándonos una distancia adecuada, nos estamos aseando recurrentemente, es lo que podemos hacer, es lo que mejor podemos hacer y lo que está en nuestras manos, y debemos confiar razonablemente en eso. Es decir, más que pensar en todo esto, es tomar las acciones, pensar en qué podríamos hacer, más bien es tomar las acciones que sí están a nuestro alcance, que sí nos pueden ofrecer un grado razonable de tranquilidad, y enfocarnos en eso, en que estamos haciendo lo suficiente, lo necesario, lo adecuado para cuidarnos. De acuerdo. Hay una línea de ayuda también en Locatel, enviando un mensaje, un SMS sin costo al número 51515 con la palabra COVID para mayor información o requerir atención sobre este tema. No sé si hay alguna otra pregunta, Rocío. Pues mire, doctor, muchas felicitaciones. Hay reconocimientos del valor de la información que ahora nos expuso el doctor Ilyamín. Y también ya nos están mandando los datos de las sedes y cuántas personas estuvieron conectadas ahí. Uh-huh. Quiero puntualizar en la importancia de la formación del personal de salud como un factor que nos ayuda a protegernos y a manejar esta contingencia. Y en este sentido, todos ustedes nos han solicitado información sobre líneas de ayuda, de atención psicológica, y queremos compartirles que estamos gestionando junto con otras instituciones para participar en proyectos de intervención ante esta condición en la población, y les vamos a mantener informados sobre cuáles van a ser las líneas de atención psicológica en las cuales el instituto estará participando. En este sentido, pues no sé si quieran realizar algún otro comentario para cerrar este programa. Sí, doctor, pues bueno, sirva esta contribución del Instituto Nacional de Psiquiatría de la mano del doctor Ilyamín para divulgar el conocimiento y atenuar justamente lo que está sucediendo con el COVID-19 en materia de salud mental. Y hay que subrayar también, doctor, que si consentimos que la práctica hace al maestro, pues enfatizar que el conocimiento va a ser mejores prácticas, ¿no? Así es. Pues no sé si deseas hacer una última recomendación, doctor Ilyamín. Bueno, creo que es muy importante pensar que estamos en una contingencia, que muchas de estas cosas es entendible que nos generan inquietud por nuestro conocimiento limitado, que es verdad que no podemos tener una total tranquilidad, pero que afortunadamente hay cosas que sí podemos hacer, cosas que nos pueden ayudar, y que simplemente procurando realizar estas cosas que sí tenemos al alcance, podemos
confiar de manera razonable en que vamos a pasar por esta situación de manera favorable. Que es temporal, además, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues ya les había comentado Rocío hace un momento, temporalmente serán reprogramadas las actividades del Programa Anual de Educación Continua del Instituto, pero los invitamos a mantenerse informados con las actividades de divulgación que estaremos haciendo sobre el tema de COVID y salud mental. La comunicación en esta circunstancia es muy importante y el mejor medio que tendremos, el más accesible ahora, es que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, @educon-inprfm, estas son todas las redes en las cuales estamos, y también en la página del instituto que es @inprfm, donde podremos compartir o ustedes encontrarán cuáles serán los próximos eventos, las siguientes videoconferencias que estaremos hablando sobre el tema y las estrategias a seguir. Muchas gracias, doctor, por tu participación, por tu colaboración y por aportarnos de esta manera y contribuir a difundir el tema a todos los profesionales en esta condición en la que estamos ahora. Gracias, Rocío, también. Gracias, doctor, y nos vemos. Hasta la próxima. Les esperamos.